Bueno, esta noche continuamos con nuestra serie de enseñanzas y esta vez vamos a estar enseñando acerca de la salvación solamente por fe o sola fide, que fue la frase que los reformadores usaron, dado que el latín era frecuentemente usado en este tipo de correspondencia y de documentos en la época. Y quiero comenzar con una introducción de Martín Lutero, porque ciertamente él es el hombre que Dios usó, o fue el hombre que Dios usó para hacer despertar a la iglesia a doctrinas que ya se conocían, estaban reveladas y que por 1000 años habían estado escondidas durante los años oscuros de la iglesia, el oscurantismo que se apoderó de la iglesia. Y Martín Lutero, como ya le mencioné en una clase anterior, vivía atormentado por sus pecados, porque no podía encontrar salvación o el sentido de salvación, el sentido de paz, de poderle pedir perdón a un Dios, que él sienta que lo había perdonado y que él pudiera caminar ese día libre, gozoso de sentirse salvo. Y por eso en una ocasión, como ya le he compartido, alguien le preguntó: Martín, ¿tú amas a Dios? Y él dice: amo a Dios, yo a veces le odio. Porque Martín veía a este Dios como un juez acusador continuamente con un dedo sobre él, reconociendo que él nunca podía hacer nada completamente puro y de manera continua y permanente. Pero él entendió un día que la salvación era por gracia, por medio de la fe. Y cuando él entendió eso, entonces estas son sus palabras. Finalmente, meditando día y noche por la misericordia de Dios, yo comencé a entender que la justicia de Dios es aquella a través de la cual el justo vive como un regalo de Dios, por fe. Con esto yo me sentí como si yo hubiese nacido de nuevo por completo y que hubiese entrado al paraíso mismo a través de las puertas que habían sido abiertas ampliamente. Cuando Martín habla de la justicia de Dios, es aquella a través de la cual el justo vive. Recordemos que la palabra ahí en el inglés sería righteousness, que sería traducida como la rectitud moral. La rectitud moral de Dios, que es requerida para yo entrar al reino de los cielos, es algo que Martín entendió ese día, que era un regalo de Dios. La rectitud moral de Dios es aquella a través de la cual el justo vive como un regalo de Dios. Es algo que Dios otorga, es algo que Dios da como un don. No es algo que yo puedo ganarme, no es algo que yo necesito ganar y mantener. No es algo que necesita un confesionario diario de 2 y 3 horas, como ocurría con él. Y él llegó a entender eso a través del estudio de la palabra. De ahí que la palabra dice: la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Martín Lutero dice que él se sintió como si hubiese nacido de nuevo. Probablemente eso fue lo que le pasó, que nació de nuevo y sintió que había entrado al paraíso por las puertas que habían sido abiertas ampliamente, precisamente para que él entrara. Y uno de los versículos que Dios usó en su mente y en su reflexión fue este de Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios, the righteousness of God, la rectitud moral, la santidad de Dios perfecta, se revela en el Evangelio. ¿Cómo? Por fe. Y para despertar fe en mí, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Martín Lutero no entendía esas palabras, no entendía cómo por fe yo puedo adquirir la justicia de Dios, la rectitud moral de Dios que me permite entrar al reino de los cielos. Yo hablaba con alguien hoy, le preguntaba justamente: si tú mueres hoy, ¿cómo tú piensas qué le dirías tú a Dios para que te dejara entrar al reino de los cielos? Y, bueno, por las cosas que yo he hecho, bueno, sé por las cosas que tú has hecho, yo he hecho, estamos fuera del reino de los cielos. Porque es un regalo de Dios, no es algo que yo puedo obtener por nada que yo pueda hacer. Y eso fue lo que volvió a Martín Lutero realmente medio lunático en un momento dado. Y la razón está explicada en esta cita que yo voy a traer. Escucha, es una cita de Oswald Chambers. Yo creo que Dios le dio sabiduría para él poder entender algo que Martín Lutero no solamente entendió, sino que vivió cuando no podía encontrar sosiego con Dios. Oswald Chambers dice: una vez que la conciencia comienza a ser despertada, es despertada cada vez más, hasta que produce la convicción terrible de que soy responsable ante Dios por quebrantar su ley. Vamos a pararnos ahí un momentito. Mi conciencia muchas veces
está ahí tranquila. El inconverso no está molesto, él no le preocupa lo que Dios piensa de él, porque su conciencia está adormecida. Pero llega un momento, dice Oswald Chambers, que la conciencia comienza a ser despertada por Dios. Quizás un sermón que tú estás oyendo como incrédulo, o quizás a veces hasta como creyente, porque hay un área de tu conciencia que no ha sido despertada, y de repente tú comienzas como, y en la medida en que esa conciencia va siendo despertada, eso va creciendo. Entonces él dice lo siguiente: yo sé que Dios no puede perdonarme y seguir siendo Dios, o sea, pasar por alto el pecado y seguir siendo Dios. Si Él lo hiciera, yo tendría un sentido de justicia superior al de Él. O sea, lo que Oswald Chambers está diciendo es, yo como humano entiendo que el pecado no puede ser pasado por alto, simplemente ya lo pasé por alto y me olvidé de eso. Si yo puedo entender que el pecado, lo mal hecho, necesita ser ajusticiado, pues Dios lo tiene que entender mucho más. Él dice, si Él lo hiciera, si Dios pasara por alto, yo tendría un sentido de justicia superior al de Él. No hay nada en mi espíritu que me pueda liberar del pecado. No tengo poder, estoy vendido al pecado. Pero en esta segunda parte, donde está la parte donde yo quería llegar. La convicción de pecado lleva a este hombre a una condición de desesperanza y de impotencia. Ahí estaba Martín Lutero. El entender y la acusación y el pecado y poderlo entender. Poder entender el pecado a la luz de la santidad perfecta de Dios que habita en luz inaccesible, eso es algo que llega al hombre a una condición de desesperanza y de impotencia. Ahí estaba Lutero. Y hasta que llegue allí, hasta que él no haya llegado allí, la cruz de Cristo no tiene sentido para él. Hasta que él no se sienta aplastado prácticamente por su pecado, la cruz de Cristo es como una tradición más que la gente ha llegado a abrazar, a creer y a seguir. Es por la misericordia de Dios, y esta es la parte importante que yo quería subrayar, es por la misericordia de Dios que un hombre no tiene convicción de pecado hasta que no nace de nuevo. Somos convencidos de pecado para poder nacer de nuevo. Entonces el Espíritu Santo nos convence de pecado. Escucha, si Dios nos diera convicción de pecado separado del conocimiento de su redención, nos volveríamos locos. Si Dios me diera entendimiento y convicción de pecado, como se lo dio a Martín Lutero, si Dios me da convicción de pecado, pero al mismo tiempo yo no entiendo que yo puedo tener redención, perdón de mis pecados en la cruz, yo me vuelvo loco, porque no puedo vivir con eso. Martín Lutero no podía dormir, amanecía a veces despierto a la intemperie, en el frío del invierno, casi desnudo, tratando de mortificar su alma para obtener perdón, se volvió loco. Lo que Chambers está diciendo es por la gracia de Dios, que cuando tú vienes a despertar a la realidad de tu pecado, Dios te hace despertar junto con tu nuevo nacimiento y al lado de la cruz, donde tú puedes decir, gracias a Dios. Porque de lo contrario, tú perderías la cabeza. Martín Lutero entendía esta doctrina que estamos enseñando hoy como el artículo, Calvino lo entendía igual, sobre el cual la iglesia se levanta o se derrumba. En la época de Martín Lutero, la iglesia católica enseña todavía, pero lo enseñaba de una forma mucho más hereje, yo pudiera decir, que el perdón era por obras, y en aquella ocasión por indulgencia, que tú pagabas dinero. Y cuando tú pagabas dinero, iba y visitaba y besaba una estatua, de una de estas reliquias que ellos tienen, que tú eras perdonado de tus pecados. Y la lucha principal en la época de Lutero era básicamente cómo son perdonados los pecados para salvación. Y entonces cuando él finalmente entendió, no, los pecados son perdonados por fe, él dice, no, pero que este es el artículo sobre el cual la iglesia o se levanta o se derrumba. The article upon which the church stands or falls. O se queda de pie o se cae al piso. Y ciertamente es así. Bueno, eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado en la iglesia de Roma, eso no ha cambiado en ninguna otra religión donde todavía se piensa que mis pecados son perdonados a través de obras y de sacrificios, cuando la palabra de Dios enseña claramente que por las obras de la ley ningún ser humano puede ser justificado delante de Dios. Roma no cambia esa posición, y no cambia la posición porque no ha estado dispuesta a agregar una sola palabra.
Cuando a veces usted dice que la gente que estudia doctrina son muy quisquillosos, sí, la razón es que una palabra, a veces, como es en este caso, el problema. Roma no ha querido decir que la salvación es por fe solamente. Esa palabra sola, ellos no la han admitido nunca. Y se quedan diciendo que la salvación es por fe más las obras. ¿Pero tú estás de acuerdo que es por fe? Sí. Ok, pero tú le puedes poner ahí solamente. No. Pues entonces. Y tenemos 500 años en eso. O sea, después que esto salió a la luz. Y al día de hoy no lo dicen ni lo van a decir. Este otro autor decía, la justificación es el alma del cristianismo. O sea, el perdón por fe. Esa es la justificación. Y la fuente de todo verdadero consuelo y santificación. El que se equivoca en esta doctrina se equivoca para su destrucción eterna. El que se equivoca en la doctrina de la justificación por fe solamente, se condenó. Tú te puedes equivocar en la escatología, que si Cristo viene antes en el medio de la tribulación, después de la tribulación, antes de la tribulación, si no hay tribulación, te puedes equivocar en todo eso, todo lo que tú quieras, y ir al cielo. Pero si tú te equivocaste en cómo la justificación del pecador se da, lamentablemente no puedes entrar al reino de los cielos, porque hay una condición, y que es por fe solamente. Y si es por fe solamente, y yo quiero agregarle obras, pues ya yo distorsioné justamente lo que Dios ha señalado. Y en este texto de Romanos 3, a partir del versículo 20 hasta el 28, un texto un poco largo, pero de varias maneras se ve aquí, al igual que en otros textos que vamos a estar viendo, claramente cómo la salvación ciertamente es por fe solamente y la imposibilidad de que sea por obras. Escucha, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Vamos para ir un momentito, porque un poco más adelante vamos a llegar a Santiago, donde Santiago da la impresión como si las obras me justificaran. Bueno, la palabra no se puede contradecir. Y Pablo claramente está diciendo, escúchalo otra vez, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. No puede ser justificado delante de él porque ninguna de nuestras obras son completamente puras y perfectas. Y para yo poder ser justificado por las obras de la ley, yo tendría que desde el momento de mi nacimiento hasta el momento que yo muera, haber hecho cada obra perfecta, pura y sin pecado, y eso es una imposibilidad. Entonces no puedo. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. ¿Entendiste cuál fue el propósito de la ley? La ley, los reformadores hablaban de que la ley tenía 2 y hasta 3 propósitos, dependiendo de quién uno lee. Pero el propósito número 1 de la ley era restringir el pecado. En otras palabras, aún la ley tenía y tiene un efecto aún sobre el incrédulo, porque en años atrás, y todavía en algunos de nuestros países, algunas de estas leyes persisten, cuando teníamos leyes impactadas por la ley de Dios que había sido introducido a la sociedad, donde el aborto era un crimen, por ejemplo, donde la homosexualidad era sancionada, esa ley de Dios que había impactado la ley de las naciones restringía el pecado. Entonces ese es el propósito número 1 de la ley, de acuerdo a los reformadores. Propósito número 2 es empujar al pecador hasta Cristo. En otras palabras, servirle de espejo, de tal manera que él al verse en el espejo y ver la imposibilidad de su caminar y de su obrar para salvación, tenga que ir corriendo donde Cristo a pedir misericordia. Ese es el segundo propósito. De manera que cuando Pablo dice que por medio de la ley viene el conocimiento del pecado, se está refiriendo a ese espejo, donde yo veo mi pecado en la ley y digo, wow. Y el tercer uso de la ley sería en ayudar al que ya ha creído en su santificación, porque muestra lo que complace a Dios y lo que no complace a Dios. Esos eran los 3 usos de la ley que los reformadores reconocían y reconocemos todavía. Pero ahora, dice Pablo, aparte de la ley, la justicia de Dios, the righteousness of God, la rectitud moral de Dios, ha sido manifestada. ¿Cómo? Aparte de la ley. No tiene nada que ver con la ley. Es otro sistema, es otra forma. Ahora, ¿cómo ahora, Pablo? Bueno, vamos a llegar ahí. Y eso no es nuevo, dice Pablo. Esto ha sido atestiguado por la ley y los profetas. ¿Qué tú quieres decir, Pablo? Es decir, la justicia de Dios
por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción. Cuando Pablo dice, aparte de la ley, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada. Pablo, ¿qué es eso? Entonces él dice, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. La rectitud moral de Dios para los que creen, ahí está el artículo de fe, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos hemos pecado, todos nos quedamos cortos. Y una buena ilustración que yo he usado de vez en cuando es que si tú quitaras el puente de Duarte en nuestro país, pusieras gente de este lado para que saltara hacia el otro lado del río, unos van a saltar 1 metro, otros 2, y quizá un campeón olímpico salte no sé cuántos metros, pero todos se van a caer en el agua y todos nos vamos a ahogar. No hay uno que se ahoga más que el otro. Entonces, de esa misma manera, si tú pones a Dios de aquel lado y nos pones a nosotros aquí, todos hemos tratado de saltar y llegar al otro lado, pero todos nos hemos quedado cortos de su gloria. Siendo justificados, escucha, gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. La justificación es por gracia a través de la fe. Esas dos cosas actúan, y ahorita vamos a explicar por qué. No es simplemente por fe, es por gracia a través de la fe, pero tiene que ser por gracia. Y lo vamos a explicar un poco más adelante, porque esas dos cosas tienen que darse. Entonces Pablo continúa, a quien Dios, refiriéndose a Cristo, exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica, el que tiene fe en Jesús. Ahí está otra vez el énfasis, el que justifica, al que tiene fe en Jesús. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. La jactancia queda excluida. ¿Por qué queda excluida? Porque no es por la ley de las obras, sino por la ley de la fe. ¿Qué es lo que la ley de la fe dice? Que la fe es un don de Dios. Dios tiene que darle eso al hombre. Y entonces, si es un don de Dios, es un regalo de Dios, ¿dónde está la jactancia? En ningún lugar. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. Separado de eso. Recuerda ese versículo porque cuando lleguemos a Santiago, Santiago va a aparecer que está diciendo que las obras me justifican. Y si lo tomas solo, eso es lo que Santiago dice. Pero no puede significar eso cuando ya Pablo dice claramente otra vez, porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. Ahí está la justificación por fe solamente. En teología hablamos de monergismo y sinergismo. De hecho, en infectología hablamos de sinergismo cuando dos antibióticos tú lo usas al mismo tiempo y el efecto de ambos combinados es superior al efecto de cada uno de ellos por separado. Entonces, sinergismo no es simplemente un término teológico, es un término que puede ser usado en teología, pero hablamos de monergismo para referirnos a una sola cosa y sinergismo a una colaboración. Entonces, nosotros entendemos, por lo que la palabra revela, que la salvación es una obra de Dios solamente, de principio a fin. Es por gracia, por medio de la fe, en Cristo solamente, para la gloria de Dios solamente. Mientras que el otro grupo, los arminianos, entienden que la salvación es un sinergismo, como lo entiende la Iglesia Católica también, que es una obra de cooperación entre Dios y el hombre. No vemos cómo el hombre puede cooperar cuando él está muerto en delitos y pecados. No vemos cómo el hombre puede cooperar cuando su voluntad está esclava al pecado. No vemos cómo el hombre puede cooperar si su mente no se somete a la ley de Dios y ni siquiera puede, como dice Romanos 8, 6 y 7. Entonces no hay tal cooperación realmente y por eso una vez más volvemos, es por fe en Cristo, pero es una fe que Dios da como un don, que es lo que Efesios 2, 8 y 9 dice. Y la salvación es un don de Dios y esto no es de vosotros, sino de Dios, por su gracia, por medio de la fe, para que nadie se gloríe. Mira como Romanos 3, 21 y 22 dice, que ya yo lo expliqué esto, pero ahora, aparte de la ley,
La justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo, para todos los que creen, porque no hay distinción. La palabra justicia en la Biblia tiene por lo menos dos traducciones distintas. Tiene más, pero vamos a hablar de dos acepciones distintas. Uno es la justicia que aplica un juez. Yo voy a una corte y me hacen justicia. Pero el otro significado es lo que hemos estado explicando de la rectitud moral. Y en este caso, cuando el texto dice que la justicia de Dios se manifiesta por medio de la fe, está hablando de la justicia, la rectitud moral de Dios que yo recibo por medio de la fe. Pero se refiere también a un estatus, un estado en el que yo estoy declarado justo delante de Dios. De manera que no es simplemente la santidad de Cristo o su rectitud moral que me ha sido entregada cuando hablamos de justicia, sino que el término también hace referencia a un estado en el que yo me encuentro de justificación, de perdonado y justificado, declarado justo delante de Dios. Y eso es lo que es por fe solamente. ¿Cómo ocurre? ¿Cómo ocurre eso? Bueno, el día en que yo creo, entonces, mis pecados han sido imputados, cargados a la cuenta de Cristo. Y la santidad de Cristo es cargada a mi cuenta. Por tanto, como hemos explicado tantas veces, en la cruz Cristo fue tratado como si Cristo hubiese vivido mi vida. Y el día que yo recibo a Cristo, el día que yo le entrego mi vida, yo soy tratado por el Padre como si yo hubiese vivido la vida de Cristo. Por eso no voy a la cruz, por eso no voy al infierno, por eso voy a la gloria. ¿Por qué? Porque Dios me trata como si yo hubiese vivido la vida de Cristo. Y Cristo fue a la cruz y estuvo ahí en la cruz y pasó por las 3 horas de oscuridad y se sintió abandonado del Padre porque Él estaba ahí, porque estaba en sustitución mía como si Él hubiese vivido mi vida. La salvación, dice Pablo, que es la justificación, es por medio de la fe, atestiguada por la ley y los profetas. Con eso Pablo me está diciendo, esto no es nuevo. Esto no está en Romanos solamente. Lutero la descubrió cuando estudió el libro de Romanos, pero esto no es nuevo. Esto había sido anunciado todo el tiempo. ¿Dónde fue anunciado? Bueno, lo vamos a ver. Génesis 15:6. Y Abraham creyó en el Señor y se le reconoció o le fue contado por justicia. En el Génesis, en el primer libro de la Biblia, se me dijo cómo fue Abraham salvo. Abraham creyó en el Señor. Creer es fe. Y eso le fue contado por justicia, por righteousness, por carácter moral. ¿Qué fue lo que le fue contado por carácter moral? Cuando creyó. Esto estamos en el capítulo 15. Abraham, en ese momento, ni siquiera era Abraham, era Abraham. Donde Dios le hizo una promesa que le iba a dar un hijo y el hijo de la promesa, a través de ese hijo vendría el Salvador. Pero lo único que Abraham entendió en ese momento es que venía el hijo de la promesa. Él creyó y esa fe que depositó en el Dios que se le reveló, se le fue contado a Abraham por justicia. Nota entonces cómo el Nuevo Testamento repite una y otra vez lo que Abraham hizo. Escuche, Romanos 4:3. Porque, ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Gálatas 3:6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Una y otra vez. Pablo está explicando en Romanos cómo se da la salvación y a los Gálatas lo está reprendiendo porque después de haber comenzado por el Espíritu estaban tratando de volver a las obras de la ley como si las obras de la ley lo pudieran justificar y él dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Luego llegamos a Santiago. Santiago dice en 2:23 y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Santiago 2:23, porque ahora vamos a lidiar un poquito con Santiago en un momento. Y yo quiero que tú entiendas que Santiago, que fue un libro que Lutero al principio no quería aceptar como inspirado porque no lo entendía, Santiago dice claramente en 2:23 que la escritura se cumplió cuando Abraham creyó a Dios y le fue contado
por justicia. El texto ahí, o la palabra traducida como contado en el hebreo, perdón, en el griego es logizomai, que está ahí escrito. Y básicamente lo que significa es esto: tomar algo que le pertenece a alguien y acreditárselo a la cuenta de otro. Se toma 1,000 pesos, $1,000 que me pertenecen a mí y se lo acredita a la cuenta de otro. Ahora, ¿qué resulta? Que mi cuenta queda con $1,000 menos y la suya queda con $1,000 más. Bueno, en el caso de Jesús, la santidad de Jesús me es contada a mí como justicia. Ahora, Él no queda sin justicia, porque estamos hablando de Dios, no de una cuenta de banco ahora, pero es esa imputación, el cargarme a la cuenta mía aquello que realmente le pertenece a Jesús. Recuerda que el texto habla que esto fue atestiguado por la ley y los profetas. Tú llegas a Habacuc, al profeta Habacuc, y de una manera tan clara como Romano lo revela, dice exactamente la misma cosa en 2:4. Mas el justo por su fe vivirá. El justo por su fe vivirá. Abraham no fue salvo por las obras de la ley, porque de hecho ni la ley existía, Moisés vino después de Abraham. Abraham fue salvo de la misma manera que yo soy salvo. No ha habido nadie en el planeta Tierra salvo de otra manera que no sea la misma manera que usted y yo somos salvos. Abraham puso su fe en un Mesías que había de venir, y tú y yo hemos puesto la fe en el mismo Mesías que ya vino. Él la puso hacia adelante la fe y nosotros la pusimos hacia atrás. Pero es el mismo Mesías. Por eso Job, que se piensa que vivió en la época de Abraham, decía: yo sé que mi Redentor vive. Su Redentor, su Salvador, yo sé que vive. Entonces eso es algo que había estado revelado. Y entonces ahora tú encuentras de nuevo Romanos 3:24, siendo justificado gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Y mira cómo Efesios 2:8-9, que ya yo hice alusión a esto, cómo lo dice. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Por gracia, por medio de la fe. Ve las dos cosas interactuando. Y ahorita explicamos por qué tiene que ser así. Y esto no de vosotros. Más claro de ahí no puede decir. Es por gracia, por medio de la fe. Pero eso no de vosotros. Sino que es un don de Dios. Es un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. ¿Cómo puede una religión, cómo puede Roma insistir que las obras juegan un rol cuando literalmente dice no por obras? No solamente eso, sino que Romanos dice claramente, por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Entonces, ¿dónde está la jactancia? ¿En la ley de las obras? No, la ley de la fe. Claramente, una y otra vez enfatizando cómo se da la salvación. La salvación es por gracia, pero el instrumento es la fe, la confianza que yo deposito en la persona de Jesús. Y la razón, déjame explicar un poquito esto primero. El contenido de la fe es importante. Esto es algo que yo he explicado en otras clases, pero recuerden que no todo el mundo ha estado cuando estamos enseñando acerca de esto. Pero el contenido de la fe es importante porque los reformadores pudieron entender, como hay mucha gente que tú dices hoy en día en la calle: ¿tú crees en Dios? Sí, sí, yo creo en Dios. Pero vive como si Dios no existiera. Pero él dice que cree en Dios, sí. Pero ¿realmente él cree en Dios? Bueno, él dice que sí, él dice que él cree que Dios creó el mundo, pero ¿realmente él cree en Dios de una manera que lo salve? Bueno, es otra cosa. Bueno, entonces ellos aprendieron o supieron cómo ayudarnos a entender que hay una fe salvífica que salva y hay una fe que no es salvífica, que no me da ninguna salvación. Y Santiago también nos ayuda a entender eso. Pero lo que ellos decían es que la fe que salva tiene 3 componentes. Aunque usted no sea teólogo y usted es salvo, si usted es salvo, aunque no entienda ni siquiera ninguno de estos términos, usted tiene estos 3 componentes en su fe. Número 1, usted tiene conocimiento. Conocimiento de su pecado, conocimiento de que Cristo es el Redentor. Usted tiene ese conocimiento. Eso es notitia, como noticia en el latín. Luego, si alguien te pregunta, ¿tú crees que Cristo es el único Salvador? Tú asientes, ascensus, ¿estás de acuerdo? No solamente que tú lo has oído, sino ahora que tú te has puesto de acuerdo. Pero eso no me salva. Y la razón por la que no me salva es porque Satanás y sus demonios saben, tienen el conocimiento, que Satanás, por ejemplo, es pecador. ¿Satanás sabe que él es pecador? ¿Satanás sabe que Cristo es el único camino para llegar a Dios? Él asiente eso.
pero está condenado. Y por eso es que Santiago me dice, literalmente, ayudándome a entender la diferencia de fe y fe, tú crees que Dios es uno, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. De manera que si tú tienes el componente 1 y el componente 2 de la fe, quizá califica para ser un demonio, pero no para ser salvo. Para ser salvo yo necesito un poco más. Yo necesito fiducia, de donde viene la palabra fe, confianza depositada en Dios. Si tú le preguntas a Satanás, ¿tú tienes tu fe depositada en Dios? Te va a decir que no. Tú le preguntas a los demonios, ¿tú tienes tu fe depositada en Dios? No, no la pueden tener jamás, pues son sus enemigos. Entonces hay mucha gente con noticia, con conocimiento, hay mucha gente con ascensos. El 90% del dominicano. ¿Tú crees que Dios existe? ¿Tú crees que hay un infierno? ¿Tú crees que hay una gloria? ¿Tú crees que va para el cielo? ¿Cómo tú vas a llegar al cielo? Ya me la puso difícil. Yo le explicaba a alguien o le decía, fulana, si tú me dices que tú has ido a Santiago y yo te pregunto que cómo yo llego a Santiago y tú me dices, bueno, yo no creo que tú sabes llegar a Santiago. Si tú no me puedes explicar cómo yo llego al cielo, no creo que tú llegaste. Entonces no estás en el reino de los cielos. ¿Te das cuenta? Entonces yo necesito fiducia, confianza en el Señor. Lo que los discípulos no tenían al principio. Vamos a ver si entendemos a Santiago un poco, porque Santiago como que nos complica las cosas, hasta que yo entiendo que la palabra tiene que interpretar la palabra. Y no puedo interpretarla yo, tiene que Dios interpretar su propia palabra. Mira lo que dice Santiago. Santiago 2, versículo 14. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? Yo voy a la universidad, me gradué de ingeniero. Yo soy ingeniero. Qué bueno. ¿Tiene alguna obra que me enseñe? No, yo nunca he hecho ni una acera. Voy a la universidad, me gradué de médico. ¿Tú tienes algún paciente que me pueda hablar? Yo ni una temperatura he tomado. Entonces yo no puedo creer que tú eres médico, no puedo creer que tú eres ingeniero, porque el paciente que tú atiendes y la obra que tú haces como ingeniero son las que dan la evidencia de que ya tú pasaste por ese proceso. Entonces, ¿de qué me sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? O sea, Santiago está lidiando con la naturaleza de la fe, que es distinto con lo que Pablo estaba lidiando. Pablo estaba lidiando con la naturaleza de la justificación, cómo yo soy salvo. Santiago está lidiando con la naturaleza de la fe. Si un hermano o una hermana no tiene ropa y carecen del sustento diario, y uno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué les sirve? ¿De qué les sirve? No tengo que ponerme, tengo frío. Calentados. Ajá, ¿con qué tú quieres que me caliente? ¿De qué le sirve? No le sirve de nada. Entonces él está usando esa ilustración. Él no está diciendo que si alguien le pidió una camisa y usted no se la dio, usted no es salvo. Eso no es lo que él está diciendo. Está usando una ilustración de que si tú envías a un hermano diciendo que tiene frío, calentaos y no hacen nada, pero a él no le sirve de nada. Pues de esa misma manera hay fe que no sirve de nada. Eso es lo que él está diciendo. Así también, te das cuenta que él está haciendo una ilustración, así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Porque la fe, si es una fe viva, tiene obras. Entonces la salvación no es por obras, pero resulta en obras. O sea, mi salvación, yo no me la gano con obras. Pero una vez yo la tengo, yo hago obras. Porque ya es mi naturaleza el querer obrar para Dios. Entonces Santiago sigue en el versículo 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Entonces él dice, bueno, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. En otras palabras, tú me dices que tienes fe. ¿Ok? Tu santificación, no, yo no he dado frutos. Entonces tú no tienes obras que mostrarme. Bueno, pues esa fe está dudosa. Ahora yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Él no está diciendo que yo me voy a ganar mi fe por las obras. No, yo te voy a mostrar
que cuando amo como Cristo ama, cuando perdono cuando Cristo perdona, cuando hago las cosas que Cristo hace, eso da evidencia de que yo soy un nacido de nuevo. Todo el que ha nacido de Dios, todo el que ama es nacido de Dios porque Dios es amor. La confesión de Santiago aparece mayormente a partir de aquí. Pero, ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obra es estéril? Ok, eso no está tan difícil de entender. Sí, la fe sin obra es estéril, está muerta. No, si no hay fruto, no hay vida de esa fe. Entonces aquí es donde Santiago comienza como a complicarse. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac, su hijo, sobre el altar? Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras, y como resultado de las obras la fe fue perfeccionada. Y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Y de esa misma manera, ¿no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Bueno, eso parecería una contradicción, pero no lo puede ser. No lo puede ser porque el mismo Santiago, en el mismo texto que yo acabo de leer, nota, en el versículo 23 dice, y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ahí mismo, en el centro del texto que yo acabo de leer, el mismo Santiago dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Entonces, eso nos da a nosotros una idea que Santiago tiene que estar hablando de otra cosa cuando habla de las obras. Porque él mismo me dice en el mismo texto cómo fue que Abraham fue justificado. Versículo 20 del texto que leímos. ¿Está dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obra es estéril? Sí, porque la salvación es por fe solamente, pero no es una fe que está sola. Está acompañada de obras. Las obras que él hace ahora, porque la nueva naturaleza que él tiene dentro, la morada del Espíritu Santo, lo lleva a hacer esas obras. Entonces la salvación, la fe verdadera siempre nos lleva a obrar. Eso de que mi esposo, mi tío, mi sobrino hizo salvación, hizo profesión hace 15 años, pero no ha dado fruto, no, él no es salvo. Porque el fruto no es una cosa que yo me esfuerzo en dar. Si hay algo yo tengo claro, yo tengo mucho más claro hoy en día, creo yo, cómo es que la salvación se da. Porque yo era de lo que estaba dispuesto a decir, no, que hice una profesión de fe, pero no tiene fruto. No, si tú no tienes fruto, tú no tienes salvación. Y es muy sencillo, como se lo explicaba a esta persona hoy. Los frutos que yo doy no es un esfuerzo. Cuando tú injertas una mata de rosa, como ya yo he explicado otras veces que mi papá hacía, el pedacito de tronco que le ponían a la mata de rosa macho, que le hacía dar flores, ella no se esforzaba para nada en dar flores, porque su nueva naturaleza, ya su naturaleza había cambiado y tenía una nueva. Cuando el Espíritu Santo viene a morar dentro de mí, ese Espíritu Santo cambia mi naturaleza y mi nueva naturaleza produce frutos porque esa es su naturaleza, producir frutos. La ausencia de fruto dice, esa nueva naturaleza no está ahí adentro. Entonces la diferencia entre Pablo y Santiago, como yo comencé a mencionar hace un rato atrás, en Romano Pablo explica la naturaleza de la justificación, la base de la justificación. Y la base de la justificación es la fe, no las obras. Eso es una cosa, eso es lo que Pablo está hablando. La base de la justificación, de mi salvación, es la fe, no las obras. Santiago toma la discusión y comienza a aclarar la naturaleza de la fe que salva. Pablo dice que la justificación es por fe. Santiago recoge el argumento y dice que yo voy a hablar ahora de cuál fe es la que salva. Entonces él dice, la fe muerta no da fruto, ni de santificación, ni de buenas obras, y por tanto no es fe que salva. La fe viva muestra sus frutos en santificación y en obra ante los hombres. Entonces ahora regresamos al argumento de Abraham en Santiago 2. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a Isaac su hijo sobre el altar? Ya ves que la fe actuaba conjuntamente con sus obras. Y como resultado de las obras, la fe se fue perfeccionada. Vamos a poner un momentito.
Entonces yo comienzo el argumento con alguien. Tú ves que la salvación es por fe y por obra. Mira lo que Santiago dice. Santiago dice que Abraham fue justificado no solamente por la fe, sino también por las obras cuando ofreció a Isaac. Y tú pudieras decirle en buen dominicano que dale gabela, deja que siga. Cuando él termine, dice, ok, ¿tú ves dónde tú te paraste? En el versículo 22. Vamos a continuar justamente en el próximo versículo, en el 23. Y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Tú ves que no es por las obras? En el mismo pasaje donde tú estás, Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Otro argumento. ¿Cuándo dice Génesis que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia? Génesis 15. ¿Cuándo ofreció Abraham a Isaac sobre el altar? Mucho después de Génesis 15. Pero ya lo habían justificado en Génesis 15. Entonces no puede ser que el ofrecimiento de Isaac sobre el altar pueda estar trayendo justicia y justificación sobre Abraham, porque ya le dijeron en el 15:16 que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Un texto que lo repite Pablo en Romanos, lo repite Pablo en Gálatas, lo repite Santiago en 2:23. Entonces, esto tiene que tener otro significado. Vamos a seguir. Vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. La clave está en varios versículos. Número 1, versículo 18. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por las obras. En otras palabras, las obras, si yo digo que tengo fe, vamos a suponte que yo tenga fe verdadera, genuina, que me salvó hoy, hace 5 minutos. ¿Ustedes saben eso? Que esa fe que yo tengo verdadera, salvífica, ¿realmente yo la tengo de hace 5 minutos? No. Cuando alguien levanta la mano un domingo y dice que es salvo y ora y demás, ¿nosotros sabemos con certeza de que esa persona es salva? No, claro que no. ¿Dios lo sabe? ¿Sí o no? Sí. Entonces, delante de Dios, yo soy justificado por la fe. Y Dios lo sabe. ¿Y delante de los hombres? Por las obras. ¿Qué decimos nosotros cuando hay que ver ahora? No hay que esperar, hay que ver los frutos. No decimos eso nosotros continuamente. Entonces, Abraham en Génesis 15 creyó a Dios y fue justificado por su fe. Le fue contado por justicia. Pero cuando Abraham va y ofrece a Isaac, si alguno tenía duda, o aún nosotros mirando hacia atrás, de si verdaderamente Abraham creyó, ahí está la muestra. De cuando él ofreció a Isaac en el altar, o fue a ofrecerlo. Entonces Abraham es justificado, o mejor dicho, la palabra justificar en el lenguaje original tiene por lo menos 2 aplicaciones. Uno es la justificación delante de Dios y la otra es la justificación delante de los hombres. Y de hecho se me pasó, pero quizás se lo traigo la semana que viene porque tendría que ponerme a buscarlo, un texto donde Cristo hablando claramente muestra que hay una justificación delante de los hombres. Donde nosotros hacemos nuestras buenas obras delante de los hombres para que ellos vean que somos hijos de Dios. Entonces esas son las obras que nos justifican delante de los hombres. Abraham fue justificado ante Dios por la fe y ante los hombres por las obras que dieron evidencia de su fe. Esa es la explicación. El origen del problema, ¿dónde comenzó todo, por así decirlo? Bueno, comenzó hace muchos años atrás. La Vulgata es la traducción al latín que hizo Jerónimo en el año 400, o alrededor del año 400, pasó 20 años en Jerusalén traduciendo toda la Biblia al latín. Y se conoció como la Vulgata porque era una traducción para el vulgo, para el pueblo. En esa traducción, la Vulgata, que la Iglesia Católica aceptó como la traducción oficial de la Iglesia, la palabra justificar, que es esta que aparece ahí, diakaisune, fue traducida de manera errada. Jerónimo la tradujo como hacer a alguien justo, el hacer a alguien justo, lo que implicaba un cambio moral. En otras palabras, Roma entiende que cuando tú eres bautizado, ahí ya tú eres salvo, ¿verdad? O sea, a partir de ahí, tú comienzas a vivir una vida moral. Y que según tú vayas viviendo moralmente, tu carácter va cambiando, tu carácter moral,
Y llega un momento que tú has hecho tantas obras de bien que Dios te examina y Dios te encuentra justo en ti mismo por las obras que tú has hecho. Bueno, eso viene de aquí, de esta traducción que Jerónimo hizo, donde tradujo la palabra justificar como el hacerte justo. Entonces tú te haces justo. Pero la traducción del griego debe ser declarar justo. Y eso es un estado moral, eso no es un cambio moral. En otras palabras, el día que yo creo, yo estoy aquí en el mundo, Dios me perdona, yo paso aquí y yo estoy en un estado moral, donde si me muero ahora voy al cielo, porque Dios me revistió con la santidad de Cristo, aunque tenga un minuto de haber creído. Es un estado, no es un cambio moral donde yo me voy perfeccionando hasta limpiarme y alcanzar la santidad en mí mismo. Entonces este es el origen de todo ese problema. Una vez esto pudo ser aclarado, como Lutero mismo pudo ver, entonces comenzaron las cosas o el entendimiento y las enseñanzas a cambiar. Entonces el pecador es justificado por la fe. ¿Cómo? Como ya explicamos, sus pecados son imputados, cargados a Cristo, la santidad de Cristo es imputada o cargada al pecador. El resultado es que el hombre, yo soy pecador, ¿verdad? Pero ahora me cargan la santidad de Cristo a mí. Y Dios me declara justo sin serlo. Entonces en ese momento yo soy al mismo tiempo justo y pecador. Justo porque me han declarado justo y pecador porque todavía hay pecado en mí y sigo pecando. Y eso es exactamente como Lutero usó esta frase, simul justus et peccator, simultáneamente justo y pecador. Eso es lo que nosotros somos. Si usted se considera nacido de nuevo, usted ha sido declarado justo. Pero usted sigue pecando. Levante la mano el que entiende que después que nació de nuevo no ha vuelto a pecar. Porque si levanta la mano, ahí usted acababa de pecar, para decirle, bueno, ya perdiste. Porque aquel que dice que no tiene pecado, pues es mentiroso. La salvación, dijimos hace un tiempo, es por gracia a través de la fe. Tiene que ser por gracia. Porque la fe, por buena que sea, es deficiente. Si usted no lo cree, solamente tiene que leer la Biblia. Hombres de poca fe. Tomás, si yo no veo las heridas, si yo no pongo mi dedo en la llaga. Abraham, el amigo de Dios, el que le creyó a Dios y le fue contado por justicia, le entregó a su esposa Abimelech. La fe es deficiente. Job es mi héroe. Job dudó de Dios. La fe, por buena que sea, es deficiente. Entonces, ¿cómo yo puedo ser salvo solamente por fe, sin gracia? No puedo porque mi fe no da. Dios tiene que, por gracia, aceptar mi fe deficiente. Y entonces la salvación es por gracia, por medio de la fe. Eso es como se da. Yo tengo que depositar mi confianza en Cristo, pero la confianza que deposito siempre es deficiente. Es pecaminosa, no llega. Y eso nos ayuda a entender. Lutero le escribía a Melanchthon, ahí dice Lutero o Melanchthon, pero no es así. Lutero a Melanchthon. Melanchthon era su mano derecha en un momento dado. Pero al final Melanchthon lamentablemente comenzó a comprar el entendimiento de Lutero, la doctrina, y después echó para atrás. Lutero le escribe a Melanchthon, le dice, el evangelio descansa completamente fuera de ti, tiene que ver contigo. No hay nada que tú puedas hacer. El evangelio es la buena nueva de Jesucristo a través de la cual yo recibo perdón de pecado. Eso está completamente fuera de ti. Escapa a tu control. Charles Finney fue un evangelista en Estados Unidos, muy famoso. Se le considera el autor del segundo avivamiento. A la verdad que si ciertamente esto fue un avivamiento con Charles Finney, él sería la prueba de que todo es por gracia. Porque Finney, escucha lo que Finney dice, una cosa que yo no me lo puedo imaginar. Como ya se ha dicho antes, no puede haber justificación en el sentido legal de declararte justo, sino sobre la base de la obediencia a la ley de una manera universal, perfecta o ininterrumpida. O sea, lo que Finney está diciendo es que la única manera de que Dios te declare justo es que tú obedezcas la ley de manera universal, perfecta e ininterrumpidamente. Levante la mano el que haya hecho eso. De manera que Finney negó la salvación
por fe solamente. Cuando está descansando en el cumplimiento ininterrumpido, perfecto de la ley de una manera universal. Mira cómo Pablo habla cuando él revisa su vida. Pablo dice, yo miré hacia atrás, y esta es mi conclusión, está en Filipenses 3, cuando Pablo revisa la manera que él había vivido, lo que había logrado y cómo él entiende hoy, o en ese momento. Dice, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él. Escucha ahora. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, mi propia rectitud moral, no teniendo. Yo considero todo eso que yo gané como pérdida, como basura, no teniendo mi propia rectitud moral derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Pablo otra vez reiterando por qué es que él ha considerado todo esto como basura. Él dice, no, yo he perdido todo, ya yo considero todo eso como una pérdida. Sobre todo a la luz de yo entender que cuando yo hice eso, ahora yo tengo una rectitud moral o justicia que no es derivada de la ley, sino que es por la fe en Cristo. Pablo en un momento dado pensó que él cumplía con la ley a la perfección. Cuando él comienza a enumerar su currículum, él dice que él era fariseo de fariseo, de la tribu de Benjamín, circuncidado al octavo día. Y luego, entre otras cosas, Pablo dice, en cuanto a la ley, irreprensible. En ese momento, Pablo dice, yo cumplía la ley al dedillo, creía él. Por eso es que él dice en Romanos cuando escribe que el pecado lo mató. Lo mató porque el pecado le hizo creer que él cumplía la ley a la perfección y que por tanto era salvo y estaba muerto. Literalmente él dice, el pecado en mí me mató. Pero lo mató, él lo explica, porque el pecado en mí me hizo creer que yo había cumplido la ley a la perfección y creyéndome salvo estaba muerto, me mató. Entonces Pablo dice la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. En 2 Corintios 5:21 se nos explica de otra manera. A aquel que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros. Ahí está la imputación de mis pecados. Para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. En inglés dice de nuevo ahí, para que fuéramos hechos the righteousness of God, la rectitud moral en Cristo. Fuéramos hechos eso. Entonces mis pecados se lo cargan a él para que yo pueda ser declarado justo y ser hecho justicia de Dios en él. Mira este texto Romanos 4, del 4 al 8, que enfatiza, martilla de nuevo la idea que venimos desarrollando. Ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. ¿Está escuchando? Pablo está usando una analogía de cómo la fe es por gracia, aparte de la ley. Y dice, ok, vamos a usar esta analogía del trabajo. Al que trabaja, obras de la ley, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Mas al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica el impío, su fe se le cuenta por justicia. El que no trabaja, el que no está haciendo obra de la ley, a él su fe se le cuenta por justicia. Como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Bienaventurado ese hombre. ¿Por qué es bienaventurado? Porque él es salvo y el otro no es salvo. Bienaventurado, bendición, viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Bienaventurado aquello cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. No tomará en cuenta, ¿por qué? Porque se lo cargaron a Cristo. Está en su cuenta, no está en la mía. El texto de Romanos, yo leí del 4 al 8, ahora del 9 al 11. ¿Es pues esta bendición solo para los circuncisos? ¿La bendición cuál? La salvación por la gracia a través de la ley. ¿Es solo para los circuncisos, léase los judíos, o también para los circuncisos, léase los gentiles? Porque decimos, Abraham la fe le fue contada por justicia. Entonces, ¿cómo le fue contada?
siendo circunciso o incircunciso. O sea, cuando Abraham creyó y le fue contada por justicia, dice Pablo, ¿estaba él ya circuncidado o estaba sin circuncidar? No siendo circunciso, sino siendo incircunciso. En otras palabras, la circuncisión no tuvo nada que ver con la salvación de Abraham. ¿Entendieron? Pablo está argumentando a los judíos que creen que la circuncisión es el instrumento de salvación, y Pablo dice, un momentito. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Génesis 15. Abraham, cuando dijeron eso de Abraham, ¿estaba circuncidado o incircuncidado? No incircuncidado, porque la circuncisión a Abraham se la hicieron en el capítulo 17 de Génesis. Y recibió la señal de la circuncisión como sello, o sea, como la señal del pacto, como sello de la justicia de la fe que tenía, mientras aún era incircunciso, ¿viste eso? Él recibió la circuncisión como un sello, una señal de la justicia, de la rectitud moral que tenía mientras él era incircunciso, o sea, mientras no lo habían circuncidado, para que fuera padre de todos los que creen, ahí está la fe, sin ser circuncidados, a fin de que la justicia también a ellos les fuera imputada. La justicia les fuera imputada, ahí está la palabra usada. Es una explicación para los judíos, que creen que si tú no eres circuncidado no puedes ser salvo. Mira ahora cómo en Romanos 5, 17 al 19 Pablo lo dice. Porque si por la transgresión de uno, por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Pregunta, cuando Pablo dice, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres, ¿cuál fue ese acto de justicia? La cruz. Así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres, para todos los que hemos creído. Si por un acto de justicia resultó la justificación para todos los hombres, yo no tengo ninguna obra más que hacer, porque por ese solo acto yo fui declarado justo. ¿Entendió? Esta es otra manera de ver la doctrina. Ya estamos terminando. Entonces esta es la conclusión en cuanto a la justificación. ¿Cómo se da? Número 1. Es una justicia o rectitud moral que proviene de Dios. Es un don, es un regalo. Número 2. Es una justicia lograda independientemente del hombre. El hombre no coopera en esto. Número 3. Es un don, es una gracia. Número 4. Es dada independientemente de las obras. Por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Número 5. Es imputada, es encargada a la cuenta de otro, esa justificación. Número 6. Es dada a los impíos. En el momento en que yo la recibo, en ese momento yo era un impío. No es que yo me voy haciendo más moral, y estoy ya tan moral que soy perfectamente moral, entonces Dios me da la justificación. Eso es lo que Roma cree. No. Es dada a los impíos en su estado de impiedad. Tanto así que después que me la dan yo todavía sigo pecando. Es recibida por fe. Recibida por fe. Es la persona y la obediencia de Cristo en su obra de expiación, eso es. En su obra de expiación, en su muerte en la cruz, esa justificación que a mí me dan es el resultado de la obra expiatoria de Cristo. Y es dada como resultado de mi unión con Cristo. Nosotros estamos en Cristo. Como estoy en Cristo, entonces es dada de esa manera, como resultado de mi unión con Él. Y eso es como la justificación se da. Por la fe solamente. Ya vimos 3 solas. La sola escritura, por gracia solamente o sola gratia, y ahora sola fide, por fe solamente. Es el artículo sobre el cual la iglesia o se sostiene o se cae o se derrumba. Es la única religión. El cristianismo es la única religión, y el cristianismo bíblico, porque Roma piensa que es cristianismo también, pero es la única religión donde la salvación se da, aparte de las obras, solamente por gracia, a través de la fe. No hay otra, no hay otra.
Esta es una producción que llega hasta ustedes gracias a los aportes de individuos y empresas comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. En esta página encontrará información sobre la producción de este y otros recursos que ponemos a su disposición, como también las formas en las que usted puede contribuir con la producción de programas como estos. Les invitamos nuevamente a visitar nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. Será hasta la próxima, cuando nos reencontremos en su palabra.